Tú no estás cansado por trabajar demasiado, tú estás cansado de cargar una vida que nunca te correspondió controlar. Porque una cosa es esforzarte y otra muy distinta es vivir creyendo que todo depende de ti. Ahí comienza la ansiedad, ahí empieza el miedo, ahí nace esa presión silenciosa que te acompaña incluso cuando sonríes frente a otros. Te despiertas pensando en lo que falta, te acuestas pensando en lo que no salió, miras tu futuro como una amenaza y no como una promesa. Y aunque dices creer en Dios, sigues actuando como si Él estuviera lejos y tú fueras el responsable absoluto de sostener el universo. Pero escucha bien esto, Dios nunca te pidió que cargaras el peso de todo, te pidió confianza. El problema es que tú quieres resultados inmediatos mientras Dios trabaja procesos profundos. Tú quieres entender cada paso antes de avanzar, pero Dios muchas veces te guía en medio de la niebla para enseñarte dependencia. Y ahí es donde tú luchas, porque quieres paz sin soltar el control. Quieres descanso sin rendirte, quieres milagros mientras sigues aferrado al miedo. No funciona así. La transformación empieza cuando entiendes que poner tu vida en manos de Dios no es una frase religiosa para repetir los domingos. Es una decisión radical. Es aceptar que tu inteligencia tiene límites, que tus fuerzas se terminan, que tu experiencia no alcanza para sostener todas las batallas que peleas por dentro. Tú puedes aparentar fortaleza delante de todos y aún así sentirte destruido por dentro. Puedes tener dinero y vivir vacío. Puedes rodearte de personas y sentirte completamente solo. Porque el vacío espiritual no se llena con distracciones. Hay personas que cambiaron de ciudad pensando que el problema era el lugar. Cambiaron de pareja pensando que el problema era la compañía. Cambiaron de trabajo pensando que el problema era el ambiente. Pero el problema seguía dentro. Porque nadie encuentra paz huyendo. La paz aparece cuando aprendes a confiar. Y confiar en Dios no significa quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Confiar en Dios significa caminar aunque no entiendas todo. Significa obedecer incluso cuando tienes miedo. Significa avanzar aun cuando las emociones te griten que retrocedas. Ahí es donde la mayoría se detiene. Muchos quieren que Dios les muestre el camino completo, pero Dios casi siempre muestra el siguiente paso. Porque si Él te mostrara todo desde el principio, probablemente saldrías corriendo. Tú dices que quieres crecer, pero crecer duele. Duele perdonar, duele soltar, duele esperar, duele dejar atrás la versión de ti que estaba acostumbrada a vivir desde el orgullo y la autosuficiencia. Hay personas que oran diciendo, Dios, úsame, pero cuando llega el proceso se rinden, porque les gusta la promesa, pero no la preparación. Y tú necesitas entender algo importante. Dios no está trabajando solamente en lo que quieres recibir. Dios está trabajando en la persona en la que necesitas convertirte. Porque si recibieras hoy todo lo que has pedido sin tener la madurez correcta, terminarías destruyendo aquello que tanto deseabas. Por eso algunos procesos tardan, no porque Dios te ignore, sino porque Dios te ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo. Tú miras el reloj, Dios mira el propósito. Tú quieres velocidad, Dios quiere profundidad. Y la profundidad toma tiempo. El bambú japonés pasa años creciendo bajo tierra antes de aparecer. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada. La gente mira la tierra y piensa que la semilla murió, pero debajo las raíces se están fortaleciendo. Eso mismo pasa contigo. Hay temporadas donde crees que no avanzas. Oras y no ves respuestas inmediatas. Luchas y parece que todo sigue igual. Pero mientras tú piensas que Dios está en silencio, Él está formando raíces que sostendrán el futuro que viene para ti. Porque lo peor que podría pasar no es avanzar lento, lo peor sería crecer rápido sin fundamento. Hay personas que subieron demasiado rápido y se destruyeron igual de rápido. Éxito sin carácter es peligroso. Poder sin dominio propio es una bomba. Por eso Dios primero trabaja tu interior, porque cuando tu interior cambia, tu manera de ver la vida cambia. Y cuando tu manera de ver la vida cambia, tus decisiones empiezan a cambiar. Entonces ya no reaccionas igual, ya no peleas por todo, ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ya no vives desesperado por aprobación. Empiezas a entender que quien conoce su identidad no mendiga atención. Y ahí aparece algo que muchos han perdido, tranquilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes en quién has puesto tu confianza. Eso cambia completamente la forma en que enfrentas los problemas. Antes el miedo te dominaba. Ahora el miedo sigue existiendo, pero ya no toma decisiones por ti. Antes cualquier crítica te destruía. Ahora entiendes que no puedes vivir dependiendo de la opinión cambiante de las personas. Antes querías controlar cada detalle. Ahora haces tu parte y dejas el resultado en manos de Dios. Eso es
madurez espiritual. Entender que hay batallas que no ganas con fuerza humana. Hay puertas que no se abren con manipulación. Hay cargas que solamente desaparecen cuando decides rendirte delante de Dios. Pero rendirte no es perder. Rendirte delante de Dios es dejar de fingir que puedes solo. Porque la arrogancia espiritual más peligrosa no es decir que no necesitas a Dios. La arrogancia más peligrosa es decir que crees en Él mientras vives dependiendo únicamente de tus propias fuerzas. Y eso agota. Agota tu mente, agota tus emociones, agota tu corazón. Por eso hay personas que tienen el cuerpo descansado pero el alma destruida. Llevan años sobreviviendo, no viviendo. Y tú no naciste para sobrevivir. Tú naciste para vivir con propósito, para caminar con dirección, para entender que incluso las pruebas tienen sentido cuando Dios guía tu camino. Porque Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus fracasos, ni las noches donde pensaste en rendirte. Todo puede convertirse en parte de tu transformación si decides poner tu vida verdaderamente en sus manos. Y ahí aparece el cambio más poderoso. Deja de preguntarte todo el tiempo, ¿qué va a pasar conmigo? Y comiences a preguntarte, Dios, ¿qué quieres formar en mí? Esa pregunta cambia tu vida. Porque el enfoque deja de ser solamente el resultado. Ahora el enfoque es tu crecimiento. Y cuando tú creces por dentro, empiezas a soportar cosas que antes te quebraban. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a caminar con una paz que otras personas no entienden. No porque tu vida sea más fácil, sino porque ya no cargas solo. Tú pasas gran parte de tu vida intentando evitar el dolor. Pero muchas veces es precisamente el dolor lo que Dios usa para despertarte. Porque mientras todo marcha como tú quieres, casi nunca reflexionas profundamente. Te acostumbras, te distraes, te llenas de ruido. Y poco a poco comienzas a vivir en automático. Te levantas, trabajas, consumes contenido, hablas con personas, duermes y vuelves a repetir lo mismo. Pero por dentro sientes que algo falta. No sabes explicarlo. Porque desde afuera tu vida parece normal, incluso puede parecer exitosa. Pero hay una diferencia enorme entre verte bien y estar bien. Y Dios conoce esa diferencia. Por eso hay temporadas donde Él permite silencios incómodos, momentos donde las cosas no salen como planeabas, etapas donde se caen estructuras que tú creías permanentes, no para destruirte, sino para enseñarte que estabas construyendo sobre cosas frágiles. Hay personas que ponen toda su identidad en el dinero. Si pierden dinero, sienten que perdieron valor. Otros ponen su identidad en una relación. Si esa persona se va, sienten que la vida terminó. Otros dependen totalmente de la aprobación, viven pendientes de aplausos, atención y reconocimiento. Y cuando el reconocimiento desaparece, se derrumban. Porque todo aquello que se convierte en tu fuente principal de seguridad termina dominando tu vida. Por eso Dios muchas veces rompe dependencias equivocadas. No porque quiera quitarte algo bueno, sino porque quiere enseñarte que nada temporal puede sostener eternamente tu corazón. Y ahí aparece una de las lecciones más difíciles. Aprender a confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. Eso es fe verdadera. Porque cualquiera puede decir confío en Dios cuando todo sale bien. Pero la verdadera confianza aparece cuando el panorama no tiene sentido y aún así decides seguir caminando. Ahí es donde tu carácter se revela. Porque las crisis no crean lo que hay dentro de ti. Las crisis solamente lo exponen. Si dentro de ti hay desesperación, la presión la sacará. Si dentro de ti hay miedo, la presión lo mostrará. Si dentro de ti hay paz, también aparecerá. Por eso no puedes trabajar solamente tu apariencia. Tienes que trabajar tu interior. Hay personas que invierten años construyendo imagen, pero nunca construyen estabilidad emocional. Por fuera parecen fuertes, por dentro viven rotos. Y cualquier dificultad pequeña los destruye. Porque una persona espiritualmente vacía se quiebra con facilidad. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuántos seguidores consiga, no importa cuántas personas la admiren. Si el alma está vacía, nada externo alcanza. Tú puedes distraerte durante un tiempo, pero tarde o temprano tendrás que enfrentarte contigo mismo. Y ahí descubrirás algo importante. El problema más grande de tu vida no siempre es lo que pasa afuera. Muchas veces el problema es la guerra que llevas dentro. Esa lucha constante entre confiar o controlar, entre obedecer o insistir en hacer las cosas a tu manera,
entre caminar con fe o vivir dominado por el miedo, porque el miedo quiere paralizarte. El miedo te hace imaginar escenarios que todavía no existen, te hace sufrir por adelantado, te roba energía, te roba enfoque, te roba presente. Y mientras más intentas controlar todo, más ansiedad produces. Por eso hay personas que tienen oportunidades increíbles y aún así no disfrutan nada, porque viven atrapadas pensando en lo que podría salir mal, pero Dios no te llamó a vivir preso de la preocupación. La preocupación excesiva no cambia el futuro, solo destruye tu paz en el presente. Y aquí necesitas entender algo fuerte. Confiar en Dios no elimina automáticamente los problemas, pero sí cambia la forma en que atraviesas esos problemas. Porque ya no peleas desde la desesperación, ahora peleas desde la convicción. Ya no tomas decisiones impulsivas por miedo, ahora aprendes a esperar dirección. Y esperar no significa perder el tiempo. La gente desesperada cree que cualquier movimiento es progreso, pero no todo avance aparente te lleva al lugar correcto. Hay personas que por desesperación aceptaron relaciones equivocadas, aceptaron negocios equivocados, aceptaron caminos que terminaron destruyéndolos, todo por no saber esperar. La desesperación hace que confundas velocidad con propósito, pero Dios no trabaja bajo presión humana. Mientras tú quieres respuestas inmediatas, Dios sigue formando paciencia. Mientras tú quieres escapar rápido del proceso, Dios sigue formando carácter, porque el carácter tarda, la disciplina tarda, la madurez tarda, la transformación real tarda. Vivimos en una generación que quiere resultados rápidos. Todos quieren éxito, pocos quieren proceso, todos quieren recompensa, pocos quieren disciplina, todos quieren crecer, pocos aceptan incomodarse. Pero no existe crecimiento sin incomodidad. El músculo crece bajo tensión, la mente crece bajo desafío y el espíritu también crece cuando aprende a depender de Dios en medio de situaciones difíciles. Por eso las pruebas pueden convertirse en escuelas, no porque el sufrimiento sea agradable, sino porque el sufrimiento bien enfrentado produce profundidad y la profundidad cambia tu forma de vivir. Empiezas a valorar cosas simples, empiezas a entender que la paz vale más que la apariencia, empiezas a descubrir que el silencio con Dios puede sanar más que 1000 distracciones. Entonces ya no necesitas correr detrás de todo, porque una persona desesperada corre detrás de oportunidades, pero una persona guiada por Dios aprende discernimiento. Y discernir significa entender que no todo lo que brilla te conviene. No toda puerta abierta viene de Dios. No toda emoción es dirección. No toda oportunidad es propósito. Por eso necesitas sabiduría. Y la sabiduría no aparece solamente leyendo libros o escuchando discursos. La sabiduría aparece cuando aprendes a caminar cerca de Dios. Porque mientras más cerca estás de Dios, más claridad tienes. Empiezas a detectar personas que solo vienen a drenar tu energía. Empiezas a reconocer ambientes que destruyen tu paz. Empiezas a notar hábitos que antes justificabas. Y ahí ocurre algo poderoso. Comienzas a dejar de culpar a otros por todo. Porque la madurez espiritual también implica responsabilidad. Hay personas que oran por cambio mientras siguen alimentando hábitos que las destruyen. Quieren una vida diferente, pero siguen tomando las mismas decisiones. Y Dios puede abrir puertas, pero tú también necesitas caminar. La fe verdadera no es pasividad. La fe verdadera produce acción. Cuando tú realmente confías en Dios, comienzas a actuar diferente. Hablas diferente, piensas diferente, decides diferente, porque entiendes que cada decisión construye destino. Y poco a poco empiezas a notar algo. Tu vida deja de ser gobernada únicamente por emociones, porque las emociones cambian todos los días. Hay días donde te sientes fuerte, otros donde te sientes cansado, hay días donde tienes motivación, otros donde no quieres continuar. Si vives solamente dependiendo de emociones, terminarás abandonando todo. Por eso necesitas convicción. La convicción te sostiene cuando la emoción desaparece. Y esa convicción nace cuando entiendes que Dios no te abandona en medio del proceso, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque haya días donde el silencio te incomode. Dios sigue trabajando, incluso ahora. Mientras tú piensas que todo está detenido, Dios sigue acomodando piezas que todavía no puedes ver. Tú quieres respuestas, pero Dios muchas veces quiere transformación. Y mientras tú sigues obsesionado con cambiar las circunstancias, Dios sigue trabajando en cambiar tu corazón.
Porque un corazón correcto puede atravesar temporadas difíciles sin destruirse, pero un corazón desordenado se pierde incluso en tiempos buenos. Por eso hay personas que lo tienen todo y aún así viven vacías. Nada las satisface, nada les alcanza, nada les da paz. Siempre necesitan más reconocimiento, más dinero, más validación, más distracción. Porque cuando el alma está desconectada de Dios, ninguna cantidad de cosas externas puede llenar el vacío interno. Y ahí es donde tú necesitas detenerte y preguntarte algo importante. ¿Quién está gobernando realmente tu vida? Porque una cosa es decir que Dios ocupa el primer lugar, otra muy distinta es demostrarlo con tus decisiones. Hay personas que buscan a Dios solamente cuando todo se derrumba, pero cuando las cosas mejoran, vuelven a vivir igual que antes. Vuelven al orgullo, vuelven a la ansiedad, vuelven al desorden y después se preguntan por qué pierden la paz tan rápido. La paz no se construye en un día. La paz se construye aprendiendo diariamente a depender de Dios. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los días claros y también en las temporadas donde no entiendes nada. Porque cualquiera puede hablar de fe cuando todo está funcionando, pero la fe madura aparece cuando el camino se vuelve incierto. Ahí descubres si realmente confías en Dios o solamente confiabas en los resultados. Y eso cambia completamente tu manera de vivir. Porque cuando tú entiendes que Dios sigue teniendo control aún en medio del caos, dejas de reaccionar con tanta desesperación, empiezas a respirar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a enfrentar los problemas desde otro lugar, no desde el pánico, sino desde la confianza. Y confianza no significa ausencia de miedo. Hay momentos donde vas a sentir temor, habrá noches donde tendrás dudas, habrá días donde sentirás cansancio emocional, pero incluso ahí puedes seguir avanzando, porque la valentía no es no sentir miedo, la valentía es no permitir que el miedo decida por ti. Y cuando tú dejas verdaderamente tu vida en manos de Dios, empiezas a entender algo poderoso. No tienes que cargar el futuro completo sobre tus hombros. Tú solamente necesitas obedecer el siguiente paso. El problema es que muchas veces quieres garantías absolutas, quieres controlar cada detalle antes de moverte, pero Dios no te llama a vivir controlando, te llama a caminar confiando. Y eso requiere humildad, porque el orgullo quiere tener todas las respuestas. El orgullo quiere aparentar fortaleza permanente. El orgullo quiere depender únicamente de sí mismo. Pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión. Hay batallas que tu dinero no puede resolver. Hay heridas que el éxito no puede sanar. Hay vacíos que ningún logro humano puede llenar. Y ahí entiendes que necesitas a Dios más de lo que imaginabas. No como religión, no como costumbre, no como tradición. Lo necesitas como dirección, como fundamento, como paz. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto en tu vida, todo empieza a ordenarse desde adentro. Tal vez las circunstancias todavía no cambian inmediatamente, pero tú comienzas a cambiar. Y cuando tú cambias, también cambia tu manera de enfrentar la vida. Entonces ya no reaccionas impulsivamente, ya no tomas decisiones desde la desesperación, ya no permites que cualquier problema destruya tu estabilidad, porque ahora sabes dónde descansar. Y descansar en Dios no significa abandonar responsabilidades. Significa dejar de vivir consumido por aquello que no puedes controlar. Hay personas que viven agotadas porque quieren resolverlo todo. Quieren controlar personas, controlar tiempos, controlar resultados, controlar situaciones imposibles. Y mientras más intentan controlar, más se desgastan. Porque el control excesivo destruye la paz. Por eso necesitas aprender algo que cuesta mucho. Soltar el orgullo. Soltar la obsesión por entenderlo todo, soltar relaciones que solamente te alejan de Dios, soltar hábitos que están destruyendo tu mente, soltar el miedo constante al futuro. Porque mientras tus manos estén aferradas a aquello que te destruye, no podrás recibir lo que Dios quiere darte. Y aquí aparece otra verdad importante. Dios no trabaja solamente cambiando circunstancias, también trabaja cambiando prioridades. Empiezas a entender que no todo gira alrededor del dinero, que no todo gira alrededor de la apariencia, que no todo gira alrededor de impresionar personas. Empiezas a buscar profundidad, empiezas a valorar la paz, empiezas a cuidar tu espíritu y eso transforma completamente tu vida. Porque una persona con paz interior toma mejores decisiones, ama mejor, piensa mejor, reacciona mejor. No porque sea perfecta, sino porque ya no vive desde el vacío. Y cuando tú dejas de vivir desde el vacío, también dejas de mendigar aquello que antes necesitabas desesperadamente.
Ya no buscas aprobación en todas partes, ya no necesitas demostrar constantemente cuánto vales.